Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo 7. Las crónicas y el fin del mundo. La torre de la alta hechicería se perfilaba a la luz de las lunas y las estrellas, convertida en un objeto de negrura que parecía haber sido creado a partir de la noche. Durante siglos, se erigió en estandarte de la magia, en depositaría de los libros y artilugios del arte arcano que se habían ido recopilando a través de los años. Aquí se refugiaron los magos cuando fueron expulsados de la mole hermana de Palantas por el príncipe de los sacerdotes. Entre sus muros salvaron las más valiosas pertenencias de la Orden de las Turbas Enardecidas. Los hechiceros vivieron en paz en su inexpugnable recinto, merced al escudo protector que les brindaba el bosque de Wylett. En sus cámaras se sometían los jóvenes aprendices a la prueba que entrañaba la muerte para quien fracasara. Raistlin cruzó las tapias y, antes de investirse la túnica negra, vendió el alma a Fistandantilus. Caramón, en una de sus lóbregas dependencias, hubo de presenciar cómo el aspirante asesinaba a una ilusoria réplica de su gemelo, de él mismo. También a este edificio regresaron el guerrero Itaz junto a Bupu, la enana Gully, transportando el comatoso cuerpo de Crisania, y asistieron a un cónclave de los exponentes de las tres túnicas, la blanca, la roja y la negra. En la asamblea, descubrieron la ambición de Raistlin de desafiar a la reina, conocieron a Dalamar, acólito del nigromante y espía de sus rivales. En otra de sus habitaciones, Par-Salian, el gran archimago, formuló el hechizo que había de trasladar a Caramón y la sacerdotisa Aistar, a una época previa al cataclismo. Y, por último, en aquella misma sala había irrumpido Tasleoft mientras se desarrollaba el encantamiento. Así fue como la presencia de un Kender, prohibida explícitamente en las leyes que regían a la comunidad, posibilitó que el tiempo se alterase. Ahora, el hombretón y su pequeño amigo habían regresado. ¿Qué encontrarían en su interior? Con el corazón encogido, el humano contempló la torre, víctima de unas aprensiones que enturbiaban su coraje. No hallaba ánimos para entrar, no en tanto perdurase aquella sórdida resonancia en su oído. Era preferible recular, enfrentarse a un destino más rápido en el bosque. Además, había olvidado las puertas que, imponentes, de oro y de plata, solían obstruir el acceso. Se presentaban delgadas, quebradizas cual una telaraña, cual un entramado de hebras pintado sobre el fondo del cielo que fuera a desmoronarse bajo el más leve contacto. Sin embargo, los esotéricos sortilegios que las sellaban habrían detenido a un ejército de ogros provistos de arietes. Su fragilidad era una falacia. Los alaridos resonaban muy cerca, tanto que resultaba obvia su procedencia. El guerrero dio un paso al frente, unido el entrecejo en una rugosa línea, y las puertas se expusieron a su vista. Le fue entonces revelada la fuente de aquellos gritos que se le antojaran los de un agonizante. Las hojas ya no estaban atrancadas, ni siquiera cerradas. Una permanecía ajustada, sujeta a la magia, pero la otra se había resquebrajado y ahora colgaba de un gozne, meciéndose en el torrido viento. En el incesante vaivén, chirriaba estrepitosamente, como si la brisa le arrancara plañidos de dolor. «No hay candado», dijo Taz con honda decepción. Sus manos ya habían emprendido la infructuosa búsqueda de las herramientas que tanto le gustaba manipular, y que le fueron arrebatadas junto a sus saquillos. No, corroboró su compañero, prendida la mirada del crujiente gozne. «Esa es la voz que escuchamos, la de un metal oxidado», declaró, y aunque este hecho debería haberle tranquilizado, solo contribuyó a magnificar el misterio. «Si no fue Par-Salian ni otro morador de la torre quien nos ayudó a salir ilesos del bosque», recapacitó, «¿qué ente enigmático obró el prodigio? Quizá nadie», sugirió Tasleoft. «¿Por qué no nos vamos? Es evidente que el lugar está deshabitado». Discrepo, se obstinó el luchador. «Alguien, o algo, ordenó a los árboles que nos dejaran pasar». El Kender suspiró, ladeando la cabeza. Caramón advirtió, en el claro de luna, que tenía la tez pálida y demacrada. Unos cercos negruzcos ceñían sus ojos, le temblaba el labio inferior y una lágrima discurría por su achatada nariz. «Espera un poco más», le rogó con amabilidad. «¿Podrás aguantar, mi querido amigo?» Alzando la vista, tragando aquellas traidoras lágrimas, que goteaban sobre la cuarteada boca, Taz ensayó una sonrisa jovial. «Naturalmente», aseguró, y ni siquiera la sequedad de su garganta, la imperiosa necesidad de saciar la sed, le impidieron agregar: «Me conoces bien, siempre estoy a punto para la aventura. La mole debe de encerrar innumerables artilugios mágicos, maravillas que nunca renunciaría a examinar. Es posible que algunas de ellas no sean echadas en falta si me las llevo, ¿no opinas tú igual? Prometo no tocar las sortijas. He acabado con ellas después de que una me catapultase a un castillo donde anidaba un demonio cruel, perverso, y otra me transformara en ratón. He decidido que,
El hombretón dejó que su acompañante continuara con su parloteo, satisfecho de que hubiera vuelto a la normalidad, y puso una mano sobre la puerta oscilante para empujarla. Recibió una sorpresa mayúscula cuando la hoja se rompió, al ceder el gozne a su liviana presión. La puerta se derrumbó sobre el adoquinado, cayendo de manera tan estruendosa que ambos se sobresaltaron. El estampido retumbó en las lisas paredes de la torre, se propagó en la calurosa atmósfera y rasgó el silencio. Ahora ya están informados de nuestra presencia, comentó Taslov. Una vez más, Caramon aferró la empuñadura de su espada, pero no tuvo que desenvainarla. Los ecos se diluyeron y reinó de nuevo la quietud. Nada ocurrió, nadie vino, ninguna voz les habló. Por lo menos ya no nos molestará más ese estridente crujido, se alegró el Kender, que acudió presto a auxiliar al guerrero. Admito que empezaba a desequilibrar mis nervios, ya que en ningún momento lo asocié con una puerta. Más se asemejaba, o así me lo pareció, a un aullido articulado, como este, susurró el hercúleo humano. Un lamento surcó el aire, lo hendió, haciendo añicos las cristalinas capas que fluctuaban en la noche. Había palabras en aquel quiebro, frases que se adivinaban pese a la imposibilidad de descifrarlas. Caramon, en un gesto involuntario, desvió su atención hacia la hoja. Como intuía, yacía sobre la roca muda, inmóvil. Ha surgido de dentro, indicó Taz, atemorizado, de alguna de las estancias del edificio. Ya es suficiente, se quejó Par-Salian. Acabemos con este tormento. No me fuerces a soportarlo. ¿Cuándo me forzaste tú a soportar, gran mandatario de los túnicas blancas? Parafraseó una voz socarrona y sibilina en la mente del mago. El anciano se convulsionó, pero su oponente persistió tenaz, inflexible, azotando su alma como una plaga. Me convocaste en la torre para entregarme a Fistandantilus, te regodeaste mientras mi antecesor succionaba mi energía vital, me vaciaba de mis esencias a fin de reencarnarse y descender a este plano. Tú pactaste con él, recriminó el hechicero a su verdugo, y su agudo timbre se derramó por las vacías estancias. Pudiste rechazar su ofrecimiento. ¿Y qué suerte habría corrido? ¿Morir honorablemente? Se burló el invisible adversario. No me quedó otra opción que aceptar el trato. Quería vivir y crecer en mi arte. Lo logré, superé la prueba y tú, en tu actitud, incorporaste a mis pupilas unos relojes de arena que solo atisbaban podredumbre. Mira a tu alrededor, Par-Salian. ¿Qué se graba en tu retina? Destrucción, decadencia. Ahora estamos en paz. El aludido gimió, pero prosiguió inclemente, despiadado, sí, en paz. Voy a pulverizarte, Par-Salian, y el mejor modo de hacerlo es que seas testigo de mi triunfo. Mi constelación ocupa su lugar en el firmamento, la reina parpadea y no tardará en difuminarse. Mi último enemigo, Paladine, me espía. Siento que se acerca, pero no constituye una amenaza, pues se ha transformado en un viejo decrépito, su rostro se ha teñido de una pesadumbre que le hace vulnerable. Está debilitado, herido más allá de lo que puede sanarse, como Crisania, su desdichada sacerdotisa, que murió en las arremolinadas esferas del abismo. Dejaré que te revuelques en el sufrimiento que ha de infligirte su derrota y, cuando concluya la contienda, cuando el dragón de platino se precipite desde el cielo y se extinga la luz de Solinari, cuando te hayas doblegado al poder de la luna negra y homenajeado al nuevo único dios, a mí, te concederé la libertad para que busques en la muerte el solaz que haya de brindarte. Astinus Epalanta registró esta alocución con el mismo celo con el que reprodujo los gritos de Par-Salian, escribiendo los caracteres de manera pausada en letra gótica, negra y primorosa al igual que el resto de las crónicas. Se hallaba sentado frente al gran portal en la torre de la alta hechicería, observando sus profundidades y, en ellas, a una figura más sombría que el ambiente que la circundaba. Lo único que distinguía el historiador eran un par de ojos dorados, moldeados como sendos relojes de arena, que le devolvían la mirada y, atrapado en su proximidad, al mago de túnica blanca. Par-Salian era, así, un cautivo en su antiguo hogar. De cintura para arriba, conservaba sus atributos humanos, su cabello cano caía en cascada en torno a los hombros y su atuendo cubría un cuerpo flaco y descarnado. Las escenas que se desplegaban ante él eran escalofriantes, tanto que en más de una ocasión habían nublado su lucidez y, temeroso de que aquellas alucinaciones acabasen de aniquilarle, intentó apartar la vista. No pudo hacerlo porque, aunque una mitad de su persona estaba viva, la inferior se había metamorfoseado en un pilar de mármol. Bajo el maleficio de Raistlin, hubo de quedar petrificado en la sala más alta de la torre y asistir al ocaso del mundo. A pocos metros estaba Astinus, historiador de Krynn, afanado en redactar el último capítulo de su breve y esplendoroso devenir. La hermosa Palantas, donde residiera el cronista y se erigiera la gran biblioteca, se había reducido a un montón de cenizas y cadáveres chamuscados. Se había personado el narrador en este postrer reducto de vida a fin de dar testimonio de las terroríficas horas de un universo condenado.
Una vez concluida su labor, partiría con el libro cerrado y lo depositaría en el altar de Gilean, dios de la neutralidad. Ese sería el desenlace definitivo, inapelable. Sintiendo que desde el portal, restituido a su primitivo emplazamiento por una serie de azares, la enlutada figura le escrutaba sin un parpadeo, Astinus anotó la sentencia que había escuchado y se enfrentó a sus encendidos iris. Fuiste el primero, Astinus declaró el ente de las tinieblas, y te corresponde también ser el último. Cuando hayas relatado mi victoria incontestable, el epílogo, quedará clausurada tu minuciosa recapitulación y gobernaré a mi antojo. Cierto, a tu antojo, repuso el escriba, pero ejercerás tu poder sobre un mundo muerto, arrasado por la misma magia que te otorgará la supremacía. Reinarás solo y solo estarás en un vacío eterno. Par-Salian, a su lado, masculló un gemido y se mesó la alba melena, pero Astinus, imperturbable, apuntó sus propias frases fiel a su misión de no omitir ningún detalle. Estaba tan concentrado en su oscuro interlocutor, que apretó los puños al exclamar: «Eso es mentira, viejo amigo. Crearé, concebiré nuevas existencias que me pertenecerán. Inventaré pueblos enteros, razas ahora ignotas que me venerarán como su hacedor. El mal no puede crear», persistió el cronista, «únicamente destruir. Se vuelve contra sí mismo y se despedaza. En este instante, mientras platicamos, eres consciente de su mordedura y del efecto que produce en tu alma. Estudia la fase paladine, Raistlin, examínala a fondo como hiciste una vez en las llanuras de Dergot, después de que te hiriese mortalmente la daga del enano y Crisania posara en ti su mano curativa. Entonces supiste interpretar el infinito abatimiento de la divinidad, parangonable con el que hoy trasluce. Supiste, y sigues sabiéndolo aunque te niegues a admitirlo, que la consternación de Paladine no es por él mismo, sino por ti. Para nosotros era fácil acogernos a un letargo sin sueños. Tú, en cambio, no dormirás. Vivirás en un interminable duerme-vela, aguzarás sin descanso tu oído en busca de sonidos que nunca han de vibrar, te asomarás a un vacío infinito que no contiene luz ni penumbra y proferirás órdenes, quejas, que nadie recibirá, tejiendo planes que no darán fruto mientras, como un carrusel, giras en un círculo del que no has de salir. Al fin, enloquecido, asirás la cola de tu propia entidad y, como una serpiente hambrienta, te devorarás en un esfuerzo por hallar alimento espiritual. Será vano tu empeño, te toparás con la nada absoluta. Continuarás para toda la eternidad suspendido de esos hilos intangibles y te consumirás sin perecer, como un punto ingrávido que, al succionar su entorno, jamás lograrás saciar su apetito. El portal comenzó a oscilar y Astinus, que escribía a la par que vaticinaba tan terrible futuro, levantó los ojos al notar que flaqueaba la voluntad sintetizada en los radiantes relojes. Penetrando los espejos de su superficie, vio confirmados, en una fracción de segundo, el suplicio y la tortura que había descrito. Discernió un alma asustada, prisionera en su propia trampa, ansiosa por escapar, y entonces nació en sus entrañas un sentimiento que nunca antes había experimentado, la piedad. Conmovido, hizo ademán de incorporarse con una mano apoyada en el vetusto ejemplar y la otra extendida hacia el portal. Interrumpió su movimiento una risa fantasmal, escarnecedora y acerba, unas carcajadas que no iban dirigidas a él, sino a quien inició la burla, a su fuente. La figura del acceso se desvaneció. El cronista se acomodó de nuevo en su asiento. Al mismo tiempo, un relámpago convocado por la magia surcó el umbral y dio un respingo que le desestabilizó. Respondió a la descarga aún más fulminante, blanco, y Astinus comprendió que se había desencadenado la batalla decisiva entre Paladín y el joven que, tras vencer a la reina de la oscuridad, había ocupado su puesto. También en el exterior se sucedían los centelleos de los rayos, que cegaron con su brillo a los escasos pobladores de Krynn. Rugió el trueno, las piedras de la torre se desencajaron desde los cimientos, la ventolera arreció y, en su furia, ahogó los aullidos de Par-Salian. Ladeando su rostro macilento, el viejo archimago miró las ventanas con expresión de terror. «Este es el fin», murmuró, a la vez que arañaba el aire con sus huesudas manos. «La hecatombe ha llegado». «Sí», corroboró el historiador. Frunció el ceño, disgustado, porque un repentino bamboleo del edificio le obligó a cometer un error. Sujetó el libro con mayor firmeza y, prendidas sus pupilas del portal, relató la contienda mientras ocurría. El conflicto tardó poco en zanjarse. El aura blanca destelló en un espectro multicolor, tan hermosa como una aurora boreal, y se extinguió. En el acceso arcano se hizo la negrura. Par-Salian prorrumpió en llanto. Sus lágrimas cayeron sobre el suelo y, al permear la roca, ésta se estremeció cual un ser vivo. Se diría que la mole presentía su destino y se convulsionaba en un arrebato de terror. Ignorando el derrumbamiento y el estrépito que le rodeaban, Astinus grabó en el pergamino los últimos trazos. En el cuarto día del mes quinto, año 358, el mundo expira.
Con una honda inhalación, empezó el atemporal humano a cerrar el volumen. De pronto, una mano se introdujo entre las páginas para evitar que la sellara. No, todavía no has terminado, bramó una voz cavernosa. Pillado por sorpresa, Astinus soltó la pluma y la tinta se desparramó sobre el papel, emborronando algunas palabras. Caramon Majere. Reconoció Par-Salian al recién llegado, y se inclinó hacia él como si quisiera palparlo. Fue a ti a quien oí en el bosque. ¿Lo dudabas? Rezongó el guerrero. Aunque impresionado por el espectáculo que presentaba el anciano, por su lamentable estado, no pudo compadecerse de su suerte. Al examinar al reo y el bloque de mármol que encerraba sus miembros inferiores, recordó, con punzante claridad, el tormento que sufriera su gemelo en la torre, el suyo antes de ser enviado a estar junto a Crisania. Adiviné que eras tú, le explicó el archimago, pero al detectar tu presencia creí haber perdido el último vestigio de cordura. ¿No lo entiendes? Me pareció imposible que hubieras regresado y, sobre todo, que sobrevivieras a las pugnas que obraron esta devastación. No lo hizo, comentó Astinus que, recuperada la compostura, depositó el libro abierto en el suelo y se enderezó. Espiando a Caramon, le señaló con dedo acusador y le interrogó, ¿qué clase de artimaña es esta? Sé que has sucumbido. ¿Qué significa? Sin despegar los labios, el imprecado arrastró a Tasleof a un lugar visible. Privado del refugio que le brindaba la ancha espalda de su amigo, perplejo ante la solemnidad de la ocasión, el Kender se acurrucó en el costado del luchador y clavó una mirada de súplica en Par-Salian. ¿Quieres que intervenga, Caramon? Consultó al humano con la boca pequeña, tan retraído e indeciso que los truenos distorsionaron la pregunta. Considero un deber informar al dignatario de los motivos que me llevaron a interferir en el hechizo para viajar en el tiempo, añadió, ya más seguro, y de cómo Raistlin me dio malas instrucciones hasta hacerme romper el ingenio, aunque supongo que tuve una parte de culpa. Deseo que conozcan mi aventura en el abismo, mi encuentro con Nimesh y el abyecto asesinato del nigromante. Estoy al corriente de todas esas historias, atajó el cronista al hombrecillo, más interesado en su corpulento compañero. Has podido llegar hasta aquí gracias al Kender, constató. ¿Qué te propones, Caramon Majere? Nuestro tiempo se agota. En vez de contestar, el interpelado centró su atención en Par-Salian. No te profeso ningún cariño, mago, le espetó. En ese aspecto, coincido con mi gemelo. Quizá te movieron razones de peso al someterme a mí y a la sacerdotisa a tan dura prueba en Istar. Si es así, alzó la mano para imponer silencio a su interlocutor, que había hecho ademán de hablar. Si es así, puedes guardártelas, prefiero ignorarlas. Lo importante ahora es que he adquirido la facultad de alterar los acontecimientos. Raistlin me reveló que, a través de Tasleof, existe la posibilidad de que modifiquemos lo sucedido. Dime qué circunstancias desencadenaron esta catástrofe y, con el artilugio arcano, viajaré hasta su origen a fin de impedirla. Desvió los ojos hacia Astinus, pero el historiador meneó la cabeza negativamente. No recurras a mí, Caramon Majere. Yo soy neutral en todo cuanto acontece y no puedo ayudarte. Permíteme, sin embargo, que te haga una advertencia. Quizá vayas al pasado y no consigas nada. Lo más probable es que tus acciones no sean más eficaces que las de un guijarro al saltaral lecho de un caudaloso río con la pretensión de rectificar su curso. En el caso de que aciertes, replicó el otro, al menos moriré tranquilo por haber tratado de paliar mi fracaso. El cronista sometió al guerrero a un ávido escrutinio. ¿A qué fracaso te refieres?, indagó. Arriesgaste la vida al seguir a tu hermano, hiciste cuanto estuvo en tu mano para convencerle de que la senda que había elegido le conduciría a su propia perdición. ¿Has oído nuestro intercambio? ¿Eres consciente de lo que afronta? El fornido luchador asintió en silencio, con la angustia reflejada en el rostro. Vamos, cuéntame en qué fallaste, le apremió, intrigado, el historiador. La torre se tambaleó. El vendaval azotó las paredes, los relámpagos transformaron la languideciente noche del mundo en un día deslumbrador. La desnuda cámara en la que se hallaban tembló, víctima de violentas sacudidas y, aunque estaban solos en el recinto, Caramon creyó percibir sollozos. Dedujo que eran las rocas las que lloraban y observó su entorno. Como antes decía, disponemos de poco tiempo, continuó Astinus a la vez que, sentándose, recogía el grueso ejemplar. No obstante, los minutos que restan serán suficientes. ¿En qué fallaste?, repitió. El hombretón inhaló aire y, encolerizado, se volvió hacia Par-Salian. Fue todo una estratagema, ¿no es verdad?, denunció. Urdisteis una hábil patraña para que yo hiciera lo que vosotros, los egregios magos, no estabais en situación de lograr, frustrar las ambiciones de Raistlin. Pero no surtió efecto. Mandasteis a Crisania a la muerte porque la temíais, sin intuir que su amor podía alcanzar una magnitud insospechada. La sacerdotisa vivió y, cegada por sus sentimientos y por sus propias aspiraciones, se precipitó en el abismo tras el nigromante.
No comprendo qué impulsó a Paladine a concederle su gracia, a escuchar sus plegarias y ayudarla a traspasar el portentoso umbral. No eres quien para poner en tela de juicio las decisiones de los dioses, le reprendió Astinus. Sus caminos son inescrutables, aunque no descarto que, también ellos, se equivoquen de vez en cuando. ¿O acaso es que arriesgan lo que tienen con la esperanza de mejorarlo? Sea como fuere, prosiguió Caramón, preocupado, contraídas sus facciones, los hechiceros dieron a mi gemelo, al entregarle a la sacerdotisa, la llave que había de abrirle el portal. Todos fracasamos, los magos, los hacedores y yo mismo. Creí que disuadiría a Raistlin con palabras, que le incitaría a desechar sus mortíferos proyectos. Fui un estúpido, sonrió, cruel frente a su propia infatuación. ¿Qué consejos míos le afectaron? Nunca en lo más mínimo. Cuando se erguía delante del acceso preparándose para entrar en el universo de Ultratumba, me hizo partícipe de sus intenciones. ¿Cómo reaccioné? Le abandoné. Era lo más fácil, así que le volví la espalda y me alejé. Sandeces, le amonestó el cronista. ¿Qué otra cosa podías hacer? El archimago se hallaba entonces en la plenitud de sus energías. Era más poderoso de lo que nosotros seríamos capaces de imaginar. Mantuvo íntegro el campo magnético con la fuerza sublime de sus dotes. No existía criatura en Kryn capaz de detenerle. Aunque hubieras atentado contra él, de nada te habría servido. Cierto, admitió el guerrero, dejando de observar a los presentes para posar la vista en la demoledora tempestad, pero podría haber corrido en su busca y adentrarme en el reino de las tinieblas. Existía la eventualidad de que este proceder me acarreara el peor de los destinos, aunque algo habría ganado al demostrarle que estaba resuelto a sacrificar en aras de la solidaridad lo que él inmolaba a su arte. Me habría granjeado su respeto, sentenció, y su mirada se prendió de nuevo de sus oyentes. Quizás así habría accedido a desistir. Y, ahora, quiero enmendar mi conducta, aventurarme en el abismo y cumplir mi cometido, concluyó, indiferente al espanto que su discurso había inspirado a Tasleoth. Ignoras lo que entrañaría tu misión, se opuso Par-Salian con voz entrecortada, febril. Un relámpago se introdujo en la estancia y se descompuso en un estallido que, estentoreo a la par que luminoso, arrojó a sus ocupantes contra los muros. Nadie percibió nada mientras el trueno retumbaba sobre sus cabezas, pero, antes de que se mitigase el caos, un alarido se elevó en la asfixiante atmósfera. Apabullado por aquel gemido, que rebosaba un dolor sin límites, Caramón abrió los párpados y, al instante, deseó que se entornaran para toda la eternidad antes de tener que contemplar una escena tan espeluznante. Par-Salian, incrustado en su pilar de mármol, veía sumado el fuego a su pétreo patíbulo. Pronto sería una tea humana. Desvalido a causa del sortilegio de Raistlin, no tenía otra opción que vociferar mientras las llamas se encaramaban, despacio, hacia su inmóvil cuerpo. Apenas consciente, Tas enterró el rostro entre las manos y se aisló en un rincón, presa de incontenibles espasmos. Astinus se levantó de donde le había postrado el ataque de los elementos y estiró el brazo hacia el libro, que todavía sujetaba. Intentó escribir, pero su mano cayó aplomada y la pluma se deslizó de los inertes dedos. Una vez más, empezó a cerrar el libro. No, exclamó el luchador y, abalanzándose, interpuso las manos entre las páginas. El historiador le escrutó. El guerrero vaciló bajo el influjo de aquellos iris, que parecían estar más allá de la muerte. Las manos le temblaban, pero no dejaron de aprisionar el blanco pergamino. Entretanto, el archimago se contorsionaba, al borde del colapso. Astinus soltó el volumen, sin sellarlo. Sosténlo, ordenó Caramón a Tasleoth, alargándole el valioso manuscrito. El Kender obedeció. Todavía mareado, rodeó con sus brazos la encuadernación de piel de aquella gigantesca obra que era casi de su tamaño y, agazapado en su esquina, aguardó instrucciones del hombretón. En aquel mismo instante, su amigo cruzaba la sala para abordar al moribundo hechicero. «No te acerques a mí», le imploró Par-Salian. Su fluctuante cabellera, la luenga barba danzaban y crujían, su piel se abultaba en dolorosas ampollas y, en definitiva, el agridulce olor de la carne quemada se entremezclaba con la nauseabunda fetidez del azufre. «Revélamelo», le exhortó Caramón, alzado el brazo a modo de escudo contra el calor y tan próximo al mago como le era posible. «¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo evitaré que sobrevenga esta segunda versión del cataclismo?» Los ojos del anciano se disolvieron, la boca pasó a ser un inmenso agujero en la masa informe que sustituía ahora al semblante. Sin embargo, pese a haber perdido su entidad, las palabras que pronunció atravesaron la mente del guerrero con la virulencia del relámpago, imprimiéndose en su memoria como la marca de un hierro candente. «No permitas que Raistlin abandone el abismo». Libro segundo. Prólogo. El caballero de la rosa negra. Sot, el ente espectral,
se hallaba sentado en el ruinoso y ennegrecido trono que se erguía cual una pila de escombros en uno de los salones que, en su día, labraran la fama del alcázar de Dargaad. Sus flamígeros ojos ardían en cuencas invisibles, únicos exponentes de la vida que bullía bajo la gastada armadura de caballero de Solamnia. Estaba solo. Había despachado a sus sirvientes, caballeros como él que le rindieron pleitesía en vida y fueron condenados a honrarle también después de muerto. Se había desembarazado a sí mismo de los espíritus femeninos, las mujeres elfas que desempeñaran un papel en su declive y, ahora, permanecían ligadas a su señor por un vínculo irrenunciable. Durante siglos, desde la terrible noche de su fallecimiento, Sot exigía a aquellas desheredadas que revivieran la historia de su destino. Todas las veladas se arrellanaba en el trono y las obligaba a relatar, en una macabra serenata, su desgracia y la de ellas mismas. Aquel cántico causaba un hondo dolor al caballero, pero se recreaba en el sufrimiento, porque, después de todo, era infinitamente mejor que el vacío que presidía su ingrata existencia en las demás ocasiones. Hoy, sin embargo, en lugar de escuchar la tonada de costumbre, prestaba oídos a otra voz, la del viento que, ululando entre los aleros de la fortaleza, transportaba reminiscencias de un pasado lejano. En primera persona, la brisa pasó revista a los momentos cumbres de su vida real, tanto los felices como los desdichados. Una vez, hace ya mucho tiempo, fui un respetable caballero de Solamnia. Entonces lo tenía todo, apostura, encanto, arrojo y una esposa rica, aunque no hermosa. Mis seguidores me profesaban respeto y fidelidad y los demás me envidiaban. Sentían celos de mi fortuna, de mi condición privilegiada como amo de Dargaad. En la primavera anterior al cataclismo, abandoné mi amurallado hogar y, con un nutrido séquito, cabalgué hacia Palantas. El motivo de mi viaje era que se había convocado un consejo y se requería mi presencia. Tal fue, al menos, mi excusa oficial, pues lo cierto era que poco me importaban las reuniones, los conciliábulos sobre cuestiones insignificantes, que se prolongarían hasta lo impensable si lo que había de debatirse era alguna modificación en el código y la medida de nuestra hermandad. Lo que, en realidad, me atraía era la abundancia de bebida, la atmósfera de camaradería que solía haber en tales acontecimientos y las fabulosas narraciones de batallas y aventuras de mis compañeros. Aquello sí merecía la pena. Avanzamos sin prisas, tomándonos el tiempo necesario y prevaleciendo en nuestras jornadas el buen humor, los cánticos y las chanzas. Pernoctábamos en posadas o donde podíamos, al raso si aquellas estaban llenas o el crepúsculo nos sorprendía en un despoblado. La temperatura era benigna. Disfrutábamos de una espléndida primavera aquel año. El sol nos calentaba de día y la refrescante brisa nocturna relajaba nuestros cuerpos. Yo acababa de cumplir 32 años. En mi vida reinaba un perfecto equilibrio y, a decir verdad, no recuerdo haber disfrutado de otra época más venturosa. Una noche, maldita sea por siempre la luna de plata que la alumbraba, estábamos acampados en un lugar agreste cuando, de pronto, un grito rasgó la penumbra y nos despertó de nuestro sueño. Era una mujer. Sucedieron a este primero una retahíla de alaridos también femeninos, entremezclados con los toscos reniegos de unos ogros. Blandiendo nuestras armas, nos enzarzamos en una cruenta lucha contra los agresores y obtuvimos la victoria sin dificultad, ya que se trataba de una cuadrilla de ladrones nómadas. La mayoría se dio a la fuga al vernos, pero el cabecilla, más bravío o más ebrio que el resto, defendió a ultranza su botín. Personalmente, no pude reprochárselo, había capturado a una adorable doncella elfa. Su belleza se adivinaba radiante en el claro de luna y el pánico no hacía sino realzar su poderoso embrujo. Desafié a su aprehensor en combate singular, salí triunfador y me concedí la recompensa, dulce y amarga recompensa de llevar en volandas a la desmayada muchacha junto a sus compañeras. Todavía veo, en mis frecuentes ensoñaciones, su cabello, que vaporoso, tejido de hebras de oro, reverberaba en los rayos del satélite. Recuerdo sus ojos cuando se abrieron para contemplarme, el amanecer del amor en sus pupilas mientras ella leía, en las mías, una admiración que no acerté a ocultar. Mi esposa, mi honor, mi castillo, todas las nociones de la que antes me enorgulleciera se desvanecieron como el humo al competir con aquellos maravillosos rasgos. Agradeció mi gesto con delicioso recato y la restituí a su grupo, formado por varias sacerdotisas que habían organizado una peregrinación de su tierra a Istar, pasando por Palantas. Ella no era más que una acólita, que en el curso de aquel periplo había de ser elevada a la categoría de hija venerable de paladine. Las dejé, recuperadas ya del susto, para regresar al lado de mis hombres. Una vez en el campamento, intenté dormir, pero la delicada figura de la etérea doncella, su talle sinuoso, parecía mecerse aún en mis brazos. Nunca me había consumido una pasión amorosa hasta tal extremo.
Cuando al fin me sumí en un breve letargo, mi mente se llenó de imágenes que se me antojaron un embriagador suplicio, y, al abrir los párpados, la idea de que debíamos separarnos me traspasó el corazón cual una daga. Me levanté temprano, me encaminé al paraje donde se hallaban congregadas las mujeres elfas y, elaborando una sutil patraña sobre los numerosos salteadores goblins que me rodeaban entre aquel punto y Palantas, las convencí para que se dejaran custodiar por nosotros. Mis seguidores no se mostraron contrarios a tan agradable compañía, así que reemprendimos la marcha sin más complicaciones. Este hecho, lejos de apaciguar mi desazón, la intensificó. Día tras día, la espiaba mientras cabalgaba a mi lado, próxima pero no lo bastante, y al llegar la noche me acostaba solo, revuelta mi cabeza en un torbellino. La deseaba más de lo que nunca ambicioné poseer en el mundo y, por otro lado, no cesaba de repetirme que era un caballero, que me había comprometido a través de un estricto voto a respetar el código y la medida y que había jurado, en el más sagrado momento de mi ceremonia nupcial, guardar fidelidad a mi esposa. También me inquietaba la traición que haría a mis séquitos si incurría en una veleidad, ya que cuando fui investido, prometí solemnemente guiar a cuantos estuvieran bajo mi mando hacia la senda del honor. Luché contra mí mismo y, después de múltiples escaramuzas, creí haber vencido sobre mi flaqueza. Mañana me iré, resolví, colmado de una prematura paz interior. Empleo el término prematura a conciencia, ya que los acontecimientos discurrieron por otros derroteros, pero he de puntualizar que mi propósito era firme. Tenía la intención de partir cuanto antes. Los hados quisieron que, en la jornada de nuestra despedida, participara en una cacería en el bosque y topara con ella en un punto alejado del campamento, donde la habían enviado a buscar plantas medicinales. Ella estaba sola, yo también. No había rastro de nuestros respectivos acompañantes en los alrededores. El amor naciente que había descubierto en sus pupilas brillaba aún en su fulgida aureola y, como una gracia añadida a las múltiples que atesoraba, se había soltado la cabellera y ésta se derramaba, semejante a una nube de oro, hasta rozarle casi los pies. Mi arrogancia, mi determinación se disolvieron en un instante, abrazadas por la llama pasional que prendió en mis entrañas. Fue sencillo seducir la pobre pequeña. Un beso, luego otro, al mismo tiempo que la reclinaba en la fresca hierba y, acariciándola con mis manos, aplicando mis labios a los suyos a fin de sellar sus protestas, la hice mía. Más tarde, consumada nuestra unión, sorbí sus lágrimas con tiernos besos. Aquella noche, me visitó en mi tienda y, transportado por el éxtasis de nuestro nuevo encuentro, le di mi palabra de que la desposaría. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al principio, lo reconozco, ni siquiera consideré tal posibilidad, ya que estaba casado y, además, con una dama acaudalada que sufragaba mis cuantiosos dispendios. Sin embargo, una madrugada, cuando tenía a la candorosa elfa en mis brazos, comprendí que nunca podría abandonarla. Entonces fragué ciertos planes para deshacerme de mi cónyuge para siempre. Proseguimos viaje. Las sacerdotisas abrigaban sospechas respecto a nosotros, y no podía ser de otro modo. Nos costaba un gran esfuerzo disimular las sonrisas veladas que intercambiábamos de día, desdeñar las oportunidades que la penumbra nos ofrecía. Tuvimos que separarnos al llegar a Palantas. Las mujeres se hospedaron en una de las suntuosas mansiones que solía utilizar el príncipe de los sacerdotes durante sus largas estancias en la ciudad y mi grupo se instaló en unos aposentos reservados a los miembros de nuestra hermandad. No obstante, confiaba en que mi amante hallaría el medio de reunirse conmigo, porque, desgraciadamente, yo no podía ausentarme sin levantar suspicacias. Pasó la primera noche y, aunque no tuve noticias, no me preocupé demasiado. Pero transcurrieron la segunda, la tercera, y mi bella elfa no aparecía. Por fin, alguien llamó a mi puerta. No era ella, la esperada, sino el máximo dignatario de los caballeros de Solamnia con una escolta de pésimo augurio, los adalides de las 3 órdenes en que nuestra entidad se divide. Supe, en cuanto les vi, que mi amada les había revelado nuestro prohibido romance, poniéndome en un grave apuro. Averigüé después que no era ella quien me había colocado en tan embarazosa situación, sino las mujeres elfas. La muchacha cayó enferma y, al tratar de identificar los síntomas de su dolencia, la hallaron encinta de un hijo mío. Ella no se lo había contado a nadie, incluso yo lo ignoraba. Sus celosas guardianas le informaron de la existencia de mi esposa y, peor todavía, circuló por Palantas el rumor de que esta última había desaparecido en circunstancias misteriosas. Fui arrestado, me llevaron entre cadenas por las calles para humillarme públicamente y tuve que soportar la picaresca de la plebe, que, en casos como el que se me imputaba, siempre hace gala de un ingenio escarnecedor. No hay nada que produzca al villano mayor placer que ver a un caballero de rango rebajado a su nivel. Juré que, algún día, me vengaría de tan crueles criaturas y su urbe. No obstante, no abrigaba esperanzas de desquitarme. El juicio fue rápido.
Me declararon culpable de alta traición a los valores eternos de mi orden y me condenaron a muerte. Tras despojarme de mi hacienda y de mis títulos, sería decapitado con mi propia espada. Acepté la sentencia, incluso la deseaba, persuadido como estaba de que mi elfa me había repudiado. Pero la víspera de la ejecución, mis hombres, que me profesaban inviolable lealtad, me libertaron. Ella se encontraba en el grupo y me relató toda la historia, incluida la del niño que habíamos engendrado. Afirmó que las sacerdotisas la habían perdonado y, aunque no podía convertirse en una hija venerable de Paladine, le estaba permitido vivir junto a su pueblo si se resignaba a ocupar el lugar que su desgracia exigía. Estaba dispuesta a cargar con el peso de su culpa el resto de su vida, mas no sin antes entrevistarse conmigo. Era evidente que me amaba, tanto que no resistía los relatos que se habían propagado sobre mí y prefería decirme adiós para siempre. Urdí un embuste cualquiera acerca de mi esposa, y ella me creyó. De habérmelo propuesto, la habría convencido de que la noche era día. Renacido su ánimo, accedió a fugarse conmigo y, sin plantearme que a eso había venido, que tal era su proyecto desde el principio, iniciamos la huida hacia el alcázar de Dargard en compañía de mi séquito. Fue toda una odisea burlar la vigilancia de los otros caballeros, la persecución de los que se lanzaron en pos de nosotros, pero al fin llegamos y nos atrincheramos en el castillo. Era fácil defender la fortaleza, encaramada como estaba en un risco escarpado, vertical. Disponíamos de provisiones y podríamos aguantar todo el invierno, que se anunciaba en las cumbres nevadas y en los gélidos vientos que comenzaban a soplar. Debería haberme sentido satisfecho de mí mismo, de la vida, de mi nueva esposa, a pesar de que la ceremonia de nuestro enlace fue una parodia. Pero me atormentaba la conciencia de mis crímenes y, sobre todo, la de haber perdido el honor. Me di cuenta demasiado tarde de que había escapado de una prisión para encerrarme en otra, que nadie sino yo había elegido. Me había salvado de un ajusticiamiento digno para morir lentamente, ahogándome en una existencia oscura y desdichada. Mi talante se tornó mudable, taciturno y el peor defecto que siempre tuve, la propensión a encolerizarme y entrar en pendencia por cualquier nimiedad, se acentuó hasta extremos inverosímiles. La servidumbre abandonó el alcázar después de que golpeara a algunos de ellos y mis hombres de confianza procuraban esquivarme. Una noche, víctima de uno de mis raptos, abofeteé a mi mujer, a la única persona en el mundo capaz de brindarme apoyo y consuelo. Al verme reflejado en sus ojos bañados de lágrimas, me percaté de que me había transformado en un monstruo. Estreché a la agraviada elfa entre mis brazos, supliqué su clemencia y, arropado en el cálido manto de sus cabellos, percibí los movimientos de mi vástago en sus entrañas. Arrodillándonos allí mismo, oramos juntos a Paladine. Prometí ante el dios que haría lo que estuviera en mi mano con tal de recuperar la honorabilidad. Le imploré que mi hijo no naciera si así había de evitar que conociese mi vergüenza. El hacedor respondió. Me habló del príncipe de los sacerdotes, de las exigencias que aquel hombre infatuado pretendía presentar a las divinidades. Me comunicó que, a consecuencia de tales demandas, todo crimen sería sometido a la ira de los dioses, a menos que alguien, como hiciera Uma, se sacrificara voluntariamente para redimir a los culpables y preservar a los inocentes. La luz de Paladine alumbró mi mente, inundó mi alma y la llenó de sosiego. Se me antojó una liviana empresa inmolarme en aras de la felicidad de mi progenie y la salvación del mundo. Cabalgué hacia Istar, resuelto a detener al mayor representante de la iglesia y sabedor de que Paladine estaba a mi lado. Pero alguien más, alguien que no había sido invitado, viajó conmigo en tan trascendental ocasión, la reina de la oscuridad. Así mantiene encendida, en los espíritus que se recrea en sojuzgar, la llama de la guerra. ¿De quién se valió para derrotarme? De las mujeres elfas, de las sacerdotisas del dios que me había encomendado tan apremiante misión. Por paradójico que parezca, aquellas sacerdotisas habían olvidado tiempo atrás el nombre de Paladine. Al igual que el príncipe, se escudaban en su proba rectitud y nada vislumbraban a través de sus velos de perfección. Obediente a mi propia complacencia, al orgullo que me inspiraba mi generosidad de héroe, las puse en antecedentes de mi empeño. Grande fue su temor y, tras interminables deliberaciones, concluyeron que los hacedores no castigarían a sus siervos. Algunas incluso explicaron sus sueños premonitorios acerca de un día en el que, aniquilada la perversidad, solo los seres bondadosos, los elfos, según ellas habitarían Kryn. Tenían que impedir que cumpliera mis designios. Elaboraron una argucia y su éxito fue rotundo. La reina poseía una extensa sapiencia, los recovecos del corazón humano no constituían un misterio para ella. Yo habría desmantelado un ejército si se hubiera interpuesto en mi camino, pero las palabras de aquellas féminas emponzoñaron mi sangre sin que, en mi ingenuidad, lo advirtiera. Cuán hábil había sido la doncella al desembarazarse de mí poco después de la boda, comentaron.
Ahora era la dueña de mi castillo, de mi riqueza, todo le pertenecía en exclusiva y, a cambio, no tenía que soportar los inconvenientes de un esposo humano. Estaba seguro de que el hijo era mío. La habían visto a menudo en compañía de uno de mis apuestos soldados. Nadie podía garantizar que se recluyese en su refugio tras abandonar mi tienda a altas horas de la madrugada. Naturalmente no lo expresaron en estos términos, no incurrieron en la tropeza de insultarla mediante alusiones directas. Sembraron la duda lanzando al aire preguntas que me corroyeron el alma, que me incitaron a rememorar incidentes, miradas, susurros. Yo mismo hallé una respuesta, había sido traicionado y debía pillarles desprevenidos, en pleno delito. A él lo mataría, a la esposa infiel la haría sufrir un tormento digno de su iniquidad. Volví la espalda a estar. Al arribar a casa, a punto estuve de derribar las inmensas puertas. La joven elfa, alarmada, corrió a recibirme con el recién nacido vástago en sus brazos. Tenía los rasgos desencajados, su rostro denotaba una zozobra que yo tomé por una muda confesión de culpabilidad. La maldije, a ella y al niño. En el instante en que profería mis imprecaciones, la montaña ígnea se desplomó sobre Ansalón. Las estrellas se desprendieron de la bóveda celeste, el suelo se resquebrajó entre indescriptibles sacudidas y una lámpara de araña, iluminada mediante un centenar de velas, cayó del techo. Mi mujer fue engullida por un cerco flamígero. Pero antes, consciente de que iba a morir, me entregó al pequeño para que lo rescatara del fuego que a ella la consumía. Titubeé unos segundos y, presa aún de mi injustificado arranque de celos, rehusé atenderla. Con su último aliento, descargó sobre mí la cólera de las divinidades. Sucumbirás al incendio, como nuestro hijo y como yo vaticinó. Pero, a diferencia de nosotros, pervivirás en una eterna negrura donde, para expiar el vano derramamiento de sangre que tu mezquina obsesión ha desencadenado esta noche, revivirás una existencia completa por cada una de las que has agostado. Y expiro. Las llamas se enseñorearon y mi castillo no tardó en arder cual una pira funeraria. Ninguno de los métodos que ensayamos se extinguió, controló al menos, aquella hoguera, que, dada su singular naturaleza, socarraba hasta las piedras. Mis hombres quisieron huir, pero, ante mis horrorizados ojos, también ellos fueron acorralados por el ígneo enemigo y disueltos en siniestras antorchas. Solo yo quedaba vivo en la fortaleza, enhiesto en el vestíbulo y con un círculo de fuego a mi alrededor, que no se atrevía a tocarme. No obstante, comprendí que antes o después lamería mis miembros, que su avance era inevitable. Mi muerte fue lenta, mi agonía espeluznante y, cuando al fin sobrevino el tránsito, no me aportó ningún alivio. Cerré los ojos para volver a abrirlos frente a un universo vacuo, una esfera de desesperanza y perenne suplicio. A lo largo de innumerables años, me he sentado en este trono todas las veladas y escuchado mi epopeya en boca de las mujeres elfas. Pero esta situación ha cambiado. Tú has acabado con ella, Kitiara. Al invocarme la reina de la oscuridad para que la respaldara en la guerra, accedí, con una única condición, que me pusiera al servicio de una criatura aguerrida, capaz de pernoctar en el alcázar de Dargard sin salir despavorida en pleno sueño. Solo uno de los señores de los dragones cumplió tal requisito. Fuiste tú, mi bella niña, tú, querida Kitiara. Te admiré por tu valor, por tu destreza, por esa férrea voluntad que no repara en medios. Vi en ti mi propio reflejo, la evidencia de lo que podría haber sido. Mi concurso te fue decisivo una vez concluida la contienda. Sin mí, te habría resultado imposible asesinar a los otros mandatarios en la desbandada general que sucedió a la derrota de Neraka. Volé a Santión a tu lado, y allí te ayudé a restaurar tu predominio en el continente. También tomé parte activa cuando pretendiste frustrar los planes de Raistlin, tu hermanastro, empecinado en retar y suplantar luego a la reina de la oscuridad. No me extraño que el mago, más sabio y taimado, diera al traste con nuestro proyecto. De todos los seres vivientes que he conocido, es a él a quien más temo. Incluso me han divertido tus devaneos amorosos, Kitiara. Los espíritus errantes somos ajenos a la lujuria, una pasión de la sangre que mal puede subsistir en unas venas glaciales, estériles, vacías de savia. Presencié cómo trastornabas los sentidos de Tanis el semielfo, un simple títere que manejaste a tu capricho, y confieso que gocé del juego más todavía que tú misma. Pero ahora, Kitiara, ¿qué ha sido de ti? El ama y señora se ha convertido en esclava, y por un maldito elfo. He observado cómo destellaban tus ojos al mencionar su nombre, cómo temblaban las cartas en tus ahora frágiles manos. Piensas en él durante los momentos en los que deberías organizar la estrategia bélica. Ni siquiera tus generales logran retener tu atención. Repito que los espectros ignoramos qué es la lujuria. A fuerza de no experimentarla, la hemos olvidado. Pero no ocurre lo mismo con el odio, la envidia, los celos o el ansia de posesión. Tales emociones permanecen tan vigentes como en nuestro periodo vital.
podría matar a Dalamar, ese elfo oscuro que, si bien es un excelente aprendiz, no constituye un adversario digno de mis facultades. Su maestro, Raistlin, es ya otro cantar. Mi soberana, tú que moras en el abismo, guárdate del nigromante. Él personifica el más grave desafío que jamás irrumpió en tu gloriosa órbita y, al fin, deberás afrontarlo en solitario. Nada puedo hacer en tu plano astral, oscura majestad, pero quizá esté en mi mano asistirte en el mío. Sí, Dalamar, podría aniquilarte, pero la muerte es en sí misma algo mezquino, infame, precedido por un sufrimiento que pronto pasa y no deja huella. El verdadero dolor reside en perdurar suspendido entre dos mundos, atisbar a los vivos, oler sus cálidos efluvios, acariciar su carne con la conciencia de que nunca hemos de recuperar el hálito que, también, nos alimentó un día. Ah, elfo oscuro, pronto averiguarás lo que tales sensaciones significan. En cuanto a ti, Kitiara, has de saber que antes me avendría a padecer durante una centuria los horrores propios de estas regiones de ultratumba que consentir que otro hombre vivo te estreche entre sus brazos. El fantasmal caballero caviló y maquinó, retorciéndose su cerebro como las espinosas ramas de las rosas negras que, en una jungla casi impenetrable, invadían su castillo. Los cadavéricos guerreros hacían su ronda en las almenas, cada uno próximo al lugar donde el fuego cegará su existencia, mientras las mujeres elfas frotaban sus manos descarnadas y elevaban gemidos a las alturas, melodías impregnadas de pesar frente a su trágico sino. Sot nada oyó, nada le interesaba. Siguió sentado en el ennegrecido trono, fija sus pupilas, aunque al mismo tiempo extraviadas, en un contorno que se dibujaba en el rocoso suelo, una mancha que había intentado borrar en incontables ocasiones con su magia. Aquella sombra representaba un cuerpo femenino, simbolizaba su penitencia. Tras un prolongado intervalo de silencio, el espectro esbozó una sonrisa, invisible, pero tácita como sus labios, y las llamas anaranjadas de sus ojos se avivaron en una noche insondable. Tú, Kitiara, declaró, serás mía para siempre.